Florida, muerte de Blanco. Está muerto Blanco. ¿Qué pasa? Primero, perdón, antes de morir Blanco, se cree que está muerto Arenales. Arenales cae y supuestamente le dan sablazos y hachazos. Ya. Se supone, dice la tradición oral, que Arenales muere, y lo que dice Durán Canelas en una obra de teatro que se llama Blanco y Warnes, que él la escribe para un 24 de septiembre, dice Durán Canelas que Blanco y Warnes se enfrentan en el pueblo y que Warnes acaba con Blanco. Sí. Básicamente, después de la muerte de Blanco, viene un desbande y ahí Arenales se lanza en persecución de un grupo de realistas. Ya. Y más o menos los persigue por unas 2 leguas al norte de Florida. En esa situación vienen algunas versiones, 3 versiones he visto. ¿Ya? ¿Como yendo a dónde? Es decir, hacia Santa Cruz, viniendo hacia Santa Cruz, retroceden ¿ya? Estos realistas, y los realistas ven de que Arenales se adelanta solo con su ayudante, ¿ya? Ellos eran número mayor, y ahí vienen 3 situaciones. Unos dicen de que hubiera tropezado su caballo y los realistas se lanzan y le tiran 14 lanzadas y sablazos y lo dejan por muerto. Sí, lo dejan por muerto. Otra segunda versión es que se dan con su ayudante y lo masacran. Y una tercera versión de Velasco, Sánchez Velasco, es de que él lo captura y al tomarlo prisionero, uno de ellos le da un puñete que lo desmaya y ahí lo masacra. O sea, 3 versiones de la forma, donde Álvarez de Arenales es dejado por muerto. Cuando viene el resto de las tropas que lo estaban persiguiendo, ahí lo encuentran. Y se dan cuenta que todavía estaba vivo y lo llevan ¿ya? Para milagrosamente vive. ¿Ya? Y aquí viene un punto de que dicen que Warnes lo abandonó. Yo creo que no es cierto. Warnes todavía, de acuerdo al informe de Arenales, permanece hasta el 31 de mayo, o sea, 6 días. Es decir, teniendo en Florida, teniendo la ciudad ocupada de Santa Cruz, más bien él se quedó 6 días acompañando a Arenales, y de ahí recién hace una división de lo capturado, es decir, de los fusiles. Él se lleva a los prisioneros, se lleva parte de los cañones, aunque en el informe un poco se queja Arenales porque la mejor parte se hubiera llevado Warnes. Bueno, se está yendo a pelear y finalmente la recuperación de la ciudad es Warnes, ¿no? Claro, él estaba yendo a pelear. Claro. Ahora, evidentemente, también creo que es importante destacar, para nosotros el héroe de Florida es Warnes. En la Argentina, el héroe de Florida es Arenales, y la historia oficial boliviana lo ha puesto como Arenales. Arenales incluso dice que queda con la marca del hachazo por el resto de sus vidas, ¿no? Yo creo que es importante que nosotros destaquemos la figura de Warnes, la figura del ejército cruceño formado por Warnes, ¿no? Y evidentemente la derrota de Warnes, de Blanco, frena el paso de los realistas hacia el sur, y el sur queda libre ya para siempre, digamos. No vuelven a entrar por acá. No hay como vuelvan. Se frena no vuelven a pasar al sur. A los realistas. Ahora, también quisiera destacar que la gobernación está haciendo con un relevamiento arqueológico, y lo que dice el general es cierto, son ejércitos pobres. Entonces derrota al enemigo y se tienen que llevar todo, no van a dejar nada. Fusil que tumbó el enemigo se lo lleva. Por eso es que es muy difícil. Dicen los arqueólogos que han encontrado los huesos de Blanco, han encontrado alguno que otro botón, han encontrado alguno que otra lanza, pero va a ser... Los huesos se determina quién es por el tipo de botones y los uniformes que llevan, para saber más o menos el rango. Exactamente. Sí. Okay. Pero no yo personalmente dudo que vayan a encontrar mucho más, no sé qué piensa usted, porque Warnes se lleva todo. Además pelean casi en el lecho del río, pues, ¿no? Sí. Y tanta agua que ha pasado por ahí. No, pero el río seco es seco. ¿Pero no volvió nunca? No, pero lo más seguro, Carlos, es que Warnes hace levantar, hace vestir a todo el mundo, se lleva todo lo que puede. Hay una versión interesante. Usted siendo un ejército pobre no va a dejar lanzas tiradas, pues, ¿no? Claro. Se lleva sus cañones, se lleva sus lanzas, se lleva... Eso sí.
Hay una Hasta versión su ropa se Por interesante. pone. eso sí, claro. Claro, hay una versión interesante de Vázquez Machicado en sentido de la muerte de Blanco. ¿cómo se llama? De Blanco. Es decir, en Florida se avistan ambos caudillos, ¿ya? Y se enfrentan a sablazo. ¿Cómo se llama? En esa situación aparece uno de los pardos y morenos, un negro Ainque, que al ver la posición del caballo de Warnes, que no estaba muy controlado, con un término que emplea boquimuelle, es el caballo que se descontrola y que no puede uno agarrar, ¿ya? Warnes estaba en mala posición, entonces él se acerca y con su fusil le da un bayonetazo a la nuca, dice, de Blanco, que lo descontrola, y ahí aprovecha Warnes y le da un sablazo que Lo lo mata. O elimina. sea, hay varias versiones de la muerte de Blanco. ¿Ya? En esa situación cae Blanco y todavía él le quita el uniforme, la chaqueta, y se pone, este pardo y moreno, se Ya. pone la chaqueta y se sube al caballo de Blanco. Todavía se estaba combatiendo en forma indecisa, porque estaban los chumbivilcas que eran realmente combativos, pero al ver este pardo y moreno con la chaqueta del comandante, Ajá. viene un desbande y se acabó la voluntad de combatir, dice. ¿Ya? Ah, Ya. mira, lo psicológico entra, pero de una manera... Claro, le o sea, matan está al- vencido, el jefe murió. Sí, y Ah, aquí es ya no tenemos interesante. que defender. Torrente dice, y García Camba, los dos escritores españoles, los primeros que sacan, el 29 y el 46 sacan sus obras, dicen de que Blanco ingresa con mucho valor y poca prudencia. No, es decir, sí, poco, sí. Claro, Blanco venía de triunfar, lo había derrotado Claro. a Arenales en Cochabamba, en Pero Valle había Grande, dejado la mitad, en casi el Pedrillo. 40% de su ejército aquí. claro, Ajá. 31 de mayo, es que Warnes se viene Warnes se viene a Santa a Cruz. retomar Santa Cruz. Retoma. Y Urdaeta, ya al saber la derrota, él abandona Santa Cruz. Abandona. Y se va a Chiquitos. a O Chiquitos. sea, no hay nada aquí. No hay nada, No, ya no, no hay o sea, enfrentamiento. retoma la a plaza. paso triunfante Retoma y la retoma plaza. la plaza. Y retoma la plaza. Lo que sí, él tiene que poner tropas de control en Paila para observar si es que amenazaban de ese lado y de nuevo volver a colocar tropas de avanzada ya en La Guardia, seguridad cercana, Paila y fácil a 5 leguas. Paila, claro. puestos de observación, es decir, si claro, es que sí, amenazaba, y poner en La O Guardia. sea, tiene que tomarse un buen tiempo para Cochabamba llegar. está en manos Sí. ¿Llegan al realistas. mismo día? ¿Qué? Cochabamba está en manos realistas. Sí. Valle Grande está en manos Está en realistas. manos realistas. Los observadores que están en Paila pueden llegar en Sí. el mismo día en caso de ver algo. Sí, en caso de aproximación era Exactamente, para sí. informar. Lo mismo La Guardia y de nuevo manda la Angostura, o sea, un Ya. puesto de observación lejano, cercano a este otro lado para tener información, porque sabía que, es decir, iban a organizar fuerzas para ¿El atacarlo de nombre de la nuevo. Guardia La Guardia. tiene algún motivo de estas guerras o alguna cosa de esta? Básicamente era el cuartel de la caballería. La caballería la tiene en dos lados, ¿ya? En un lado, por la parte de Cotoca, en Jitapaqui, Ya. ¿ya? Y otra parte En La tiene Guardia. en La Guardia. Entonces Era- La Guardia era fue... Piense que es en la entrada de Santa Cruz, ¿no? Exactamente, La por eso Usted le entra digo, en el sí. kilómetro 25 La Guardia y de aquí en el 13 Las Orcas, digamos, baja al sur. Baja la cosa. O sea, entonces la caballería estaba controlando los dos lados, en la parte de Cotoca, Itapaqui, y en la parte de La Guardia. ¿Cuántas horas dura el enfrentamiento de Florida? Es Bueno. todo el día 25, ¿no? Sí, desde la mañana, desde las 7 Desde de la la mañana, es decir, toman contacto con Mercado, y ahí viene el repliegue, Ya. desde Pozuelos hasta Florida. Más o menos a las 11:30 ya los avistan a los realistas, y a las 12 ya empiezan los juegos de preparación, Ajá, sí. ¿ya? Que más o menos durarían hasta las 3, 4, 5 de la tarde, es decir, casi fue todo el Ajá. día ese enfrentamiento. O sea, al caer el día ya estaba logrado el Ya triunfo. estaba logrado, es decir, ya Arenales había salido en persecución, Ya. y ya con la ¿Los muerte, Arenales lo encuentran al mismo día? el mismo día lo encuentran, es decir, la tropa que venía apoyándolo, él se adelanta a la tropa que, El imprudente en todo caso fue Arenales. bueno, fue
Viene a ser un acto de imprudencia, pues, ¿no? Claro, imprudencia, Militarmente tendrá que decirlo. imprudencia y exceso de valor, digamos. Muchas veces, O bronca, porque finalmente lo venía derrotando Blanco. muchas veces hay dos conceptos. Un concepto, digamos, Pero ya había caído Blanco. No, pero él viene tras Claro. de tropas de Sí, sí, Blanco. claro, ¿no? las tropas. fíjense que él estaba con la parte de la izquierda de la caballería. Sí. ¿Ya? Estaba con 50 de caballería que habían actuado y básicamente hay dos formas de liderazgo. Una forma que dice adelante y lo manda y otra forma que dice Venga. seguidme. Claro. ¿Ya? Entonces el liderazgo de Arenales era de seguidme. Él iba adelante y la tropa lo seguía. Por eso los argentinos le dan tanto mérito. Yo creo que le dan más mérito porque finalmente, como dice, él era coordinador de esas fuerzas, entonces tenía Bueno, más jerarquía. Yo pero- creo que básicamente José Evaristo Uriburo, el que escribe la historia de Arenales, es decir, una cosa es ya leer lo que él pone, que en el combate, es decir, antes de caer él va matando a 3 y después se dan la vuelta, es decir, hace una construcción histórica que naturalmente el descendiente tiene que elevar a Arenales. Entonces Arenales, por la familia Uriburo, que después hubieron presidentes en la Argentina, Claro. es decir, estaría muy ligado a lo que es la Argentina. Fue gobernador de Salta también, ¿ya? Entonces estaría muy ligado a la parte de ellos. Y nosotros, digo, Durán Canelas pone en valor a Warnes porque finalmente es Warnes el que acaba con Blanco. Y lo más interesante para mí es la presencia del general José Rodríguez. En 1920 viene una comisión de la Argentina, de Buenos Aires, trayendo el monumento a Warnes, Sí. a cargo de Rodríguez. ¿Ya? Se entrega y él visita la Florida, ese sentimiento de ellos, visita la Florida, y en el libro A través de Bolivia, el general Rodríguez manifiesta que él conversó con el corregidor y que el corregidor le informó que su padre le contaba cómo fue el enfrentamiento de Warnes y Blanco en la Plaza de Florida. Es decir, hay 3 versiones, creo Claro. que una mencionó más Paula, ¿ya? Sobre el asunto del enfrentamiento de Warnes, ¿ya? Pero básicamente de tradición oral. Así es, pero Claro, son los que están mirando, ¿no? Son Los que- los puebleños, digamos, los puebleros no participaban, o miraban. participan, Claro. ¿no? Sí. Es decir, hasta el mismo general Rodríguez, a él cuando viene el 20, le comunican esa tradición oral, no tenía nada que ver con Durán Canelas ni con la parte de Santa Cruz, sino del corregidor de Y Florida, él da- que su padre había participado en la batalla Da un testimonio. y le da un testimonio. Ahí, Para mí digamos, es el más. los soldados también, ¿no? Los Sí. testimonios de los soldados. De cualquier manera, Warnes retoma Santa Cruz, va a seguir su lucha. Arenales se regresa, creo que a la Argentina, ¿no? Porque Cochabamba está tomado. Sí. Y Warnes va a continuar la lucha por la libertad cruceña, ¿no? Y creo que es importante destacar eso. Y me alegra mucho yo que ahora la gobernación, después de tanta insistencia, la Asamblea Departamental ha declarado al pueblo de Sí. Misión de Florida como sitio histórico, ¿no? A la batalla también como batalla histórica. Creo que eso es lo que ahora va a haber. Nosotros en el museo hicimos el lunes una presentación una de- celebración Lo de la que es victoria. destacable de todo esto es que ahora se está hablando de números importantes. Porque antes decían, no, decían 200 tipos, 100, Claro. Claro, lo 100 que de un pasa lado y es 100 que- del otro. Y estamos viendo Que no es así. de un combate de 6 horas, 7 horas, entre escaramuzas iniciales y todo lo demás, viejo, entre 1.200 personas que se están tiroteando, que se están matando cuerpo a cuerpo, que están haciendo todo esto. Es decir, sí fue importante. Pero además de eso, Carlos, creo que es importante Sí. lo que dice el general, la cantidad de hombres Claro. soldados que hay en Santa Cruz. Que Y no sé participaron si de lo usted, que era Santa general, Cruz, ¿no? o sea, la importancia militar de Santa Cruz que ha sido Sí. minimizada, como que las batallas más duras Las más sangrientas se han han dado sido acá. aquí, digamos. El Pari y Florida, pues. En Santa Cruz se ha Santa definido. Bárbara también ha sido- Santa Santa Bárbara. Bárbara. Ahora, muertos, porque el pari es aniquilamiento. Sí. Muertos en Florida. Las versiones que he leído, Carlos, por un lado, Torrente, el escritor en 1929 español, dice que solo se salvaron 3 oficiales y 9 soldados. De los realistas. De los realistas, es decir, una exageración, creo.
Pero en los Eso es partes aniquilamiento también. es aniquilamiento. No, o sea, pero lo casi que pasa todo, es que en Florida es un aniquilamiento de ambos ejércitos, ¿no? Pero, o sea, no, en Florida, a los No, realistas. perdón, en el PARI, En el PARI los dos. los dos se Los dos se matan, masacran. nos matamos entre cruceños, Sí. nos O masacramos. sea, como batalla más sangrienta de toda la historia de la independencia americana es ha sido la PARI. del PARI. Bueno, Pero en vamos a tener que esta, hablar la del PARI después. en esta ha sido una batalla de aniquilamiento de uno a otro. A otro. ¿Ya? Si bien Patriotas a realistas. patriotas que Patriotas aniquilan a los realistas. acabaron a los Los acabaron. Otras versiones, esa es la versión más exagerada, la de Torrente. Los mismos españoles dicen de que No fue tan así. no, los españoles dicen que fue una masacre Ajá. que tuvieron, total, dicen, Ya. ¿no? Su comandante y casi toditos cayeron. Pero ya en los informes de Arenales ya muestra una cantidad menor. Si bien Uriburu, que es el que nos habla esto, pone 100 muertos, 94 heridos iniciales, y después ya en una carta de Arenales ya llega casi a 290 muertos, cerca de 80 heridos y cerca de 90 prisioneros, casi 500 menciona, es decir, casi todos, digamos, ¿no? Ok. Les agradezco a los dos por esto. Creo que los beneficiados son los que nos ven. ¿Sí? Vayan el domingo a Florida. Sí. Vamos, Ok. vayan Yo a creo, generar- Carlos, que el Si no, se estudio pierde. de la historia, este asunto de la historia cruceña, Ajá. tiene un sentido, que es el de formar esa identidad y el espíritu de un pueblo. Es decir, Seguro. sobre una aspiración, ya uno puede avanzar con esos elementos del pasado y la proyección del futuro, uno puede hablar lo que es el alma de un pueblo, y es la historia, es el alma del pueblo realmente. Ok. Gracias a los dos. Gracias a usted, Carlos. Vámonos.